Ya estamos juntos en La Salud a Toda Costa, una edición más, y tuvimos la suerte en su día de conocer aspectos humanos del doctor Alberto Cuevas, de la Clínica Cuevas Queipo, que nos descubrían caminos de la medicina que quizás hasta el momento en que él indagó sobre cómo encontrar en la boca problemas serios de salud, no habíamos descubierto. Pero un día nos dimos cuenta que siempre detrás de un odontólogo de primer nivel tiene que haber por delante incluso un médico, porque es que el médico tiene que tratar el conjunto de la persona, ¿no? el organismo completo. Y eso ha sido realmente algo que nos ha llevado a conocer cosas y datos que curiosamente no podíamos ni imaginar. El doctor Alberto Cuevas, que está aquí con nosotros. Muchas Alberto, gracias por bienvenido. Invitación siempre. Bienvenido. Hoy nos va a descubrir cómo un odontólogo que se preocupa no solamente por lo que pasa en la boca, sino por lo que pasa en general en el organismo de su paciente, puede descubrir enfermedades verdaderamente duras y difíciles que además condicionan a la familia. Vamos a hablar de los trastornos alimentarios, de los trastornos de la alimentación y enfermedades tan conocidas y tan polémicas muchas veces en los medios como la anorexia y la bulimia, que muchas veces es el odontólogo, o el buen dentista, el buen odontólogo, el médico odontólogo, el que lo detecta en principio. Y se presentan problemas, por ejemplo, como ¿y ahora cómo le cuento yo esto a la familia? Efectivamente, así es. Es algo frecuente, además Pero no es frecuente lo que estamos dando a conocer ahora, Alberto, en el sentido en que sea el odontólogo quien atisbe que ahí hay un problema serio de, fíjate, de anorexia, ¿no? Nos ocurre muchas veces con la diabetes no diagnosticada, nos ocurre con problemas de tensión, con problemas tan serios como la leucemia o como las patologías derivadas de un estrés crónico. Madre nos mía. Ocurre con muchísimas patologías porque la boca verdaderamente es una ventana del organismo y es una de las partes de nuestro cuerpo que más nos revela de la situación de salud de todo el cuerpo, ¿no? Y en este caso, en lo que vamos a hablar hoy, que es de los trastornos de la conducta alimentaria, tiene una especialísima importancia. Vamos a hablar de problemas que son verdaderamente trágicos, que son muy frecuentes y que además puede dar consecuencias irreversibles, consecuencias de salud importantísimas, con descompensaciones en todo el organismo. Y aunque muchísimas veces las detectamos, las descubrimos por los síntomas y por los signos que ocurren en la boca, en la clínica dental, pueden acabar con problemas irreversibles e incluso con riesgo para la propia vida. Son auténticas tragedias familiares, ¿no? Que muchas veces se desconocen, que quedan ahí latentes y que están muy enmascaradas, que ocurren a edades muy complicadas, que a veces son leves, a veces son muy severas, pero que sin duda son tragedias familiares importantes y que más que enfermedades del organismo son auténticos desequilibrios y son enfermedades del alma, son enfermedades serias de verdad, son problemas que desestructuran familias, que acaban con mucha parte de la vida de muchas adolescentes. Digo muchas porque es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. y en el adulto temprano, ¿no? Es frecuentísimo. Y fundamentalmente podemos hablar de tres situaciones diferentes, que aunque tengan algo de relación. Una es la anorexia nerviosa, otra es la bulimia y otra es los comedores compulsivos, que son gente que son verdaderamente adictos a la comida. Son tres situaciones particulares, bien definidas, y que crean situaciones que muchas veces el mismo paciente no está muy seguro de que la tenga o no es consciente de que eso verdaderamente es un problema porque tiene la realidad un poco alterada, que la familia puede sospecharlo, puede no estar seguro o puede estar escondiéndose todo o puede no verle la gravedad del asunto, de tal forma que encontramos pacientes que acuden por problemas en la boca a la clínica dental, con problemas en la boca, antes de que sea consciente de que este problema existe. Y entonces, antes que sepan que tienen anorexia o bulimia. Correcto, y entonces no sabe que tienen el problema y acuden a la clínica porque no dejan de tener muchas sensibilidades con los cambios de temperatura en los dientes, porque los dientes empiezan a aflojarse y a quedarse muy finos, porque la encía está sangrando, porque le falta saliva, por una serie de síntomas
que hacen que sea verdaderamente incómodo todo lo referente a la boca y acuden al dentista. Esto es frecuente. Y entonces nosotros, con 3 o 4 datos que ahora comentaremos que vemos en la boca, ya estamos sospechando que ocurre este problema. Claro, el paciente que ha ido entrando de una forma lenta, cronificada, en esa autoexigencia muchas veces y en otras por esos trastornos de conducta, no es muy consciente de que tenga un problema de verdad. Parece que así es como tiene que ser. Al no ser consciente y la familia no haberse percatado del todo del problema, tú estás viendo el problema y muy bien que de acuerdo habrá que atender todos esos problemas en la boca, que ahora hablaremos de los problemas y de sus soluciones a nivel dental. Pero también habrá que aflorar ese problema, habrá que compartirlo y habrá que hacer una consulta multidisciplinar y pues ser atendido después de aflorar el problema y de conocerlo, por profesionales que al final actúen sobre la conducta, ¿no? Pero vamos a centrarnos, por tanto, en ese pistoletazo de cambio, de salida, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás viendo la boca de un paciente que viene normalmente y tiene algún problema? Revisión. A su revisión. Nosotros, hombre, la clínica dental como centro sanitario o como un punto de atención primaria es un sitio donde vemos muchísimas personas que vienen a veces por auténtica enfermedad y otras vienen por su revisión. Son pacientes sanos que vienen a su revisión para hacer odontología preventiva y para adelantarse a los problemas que haya, compartiendo con nosotros los buenos hábitos, ¿no? Bien, pues el paciente puede llegar solamente por unos síntomas que le aparecen en la boca y viene a solucionar esos síntomas, y puede no conocer la enfermedad que tiene en el resto del organismo y nosotros la detectamos, la contamos, la compartimos y buscamos su tratamiento multidisciplinar. Puede ya conocer el problema y no haber empezado a tratarlo, puede estar en tratamiento de ese problema y además tiene el problema de la boca, o puede ser ya, habiendo solucionado el problema, la reparación de los daños ya causados cuando tuvo el problema. Es decir, podemos encontrar en muy diferentes estadios al paciente, fase, claro, en muchísimas fases, y para nosotros es muy importante el que cuando llega ese paciente, esto que estás preguntando, es cómo detecta que particularmente se trata de ese tipo de paciente, que hay un desorden conductual en la alimentación. Pues, en principio, el conjunto de 3 elementos que se suelen ver en la boca en este tipo de pacientes que son coincidentes, son muy particulares. Uno es el desgaste dental, el diente queda fino, agrieteado, y es un desgaste que más que en la zona masticadora de apretar dientes, ocurre por las caras laterales del diente. Y eso es muy característico. Tú no puedes desgastar un diente si no lo estás apretando. Él no se puede desgastar él solo por contacto con el labio o con la lengua. Otra es la falta de saliva. Muchas veces, bueno, ahí tenemos imágenes de desgastes severísimos de dientes. Son desgastes irreversibles. El diente no va a volver a reproducirse. Eso hay que repararlo, hay que protegerlo, hay que calcificarlo, hay que reconstruirlo. A veces vienen por problemas cosméticos y tú ves, digamos, esta serie de signos. Aparte de eso, ves una falta de saliva, una boca seca, una encía, como estamos viendo ahí, brillante, una encía un poco lubricada. Y además de eso, suele coincidir que hay una pequeña gingivitis, como una especie de inflamación del margen de la encía con el diente, por el poco aporte, muchas veces por deficiencias vitamínicas, minerales y cambios en la mucosa que estás detectando. Con todo eso ya te hace una sospecha de que algo está ocurriendo que no es lo que ves en el resto de pacientes. Tú no ves unos desgastes de esa forma, ese diente tan fino, y sobre todo a edades adolescentes o en el adulto joven. Sí, con coincidencia de datos. Claro, tú no puedes ver ese diente desgastado como si estuviera hablando de una boca de una persona mayor. Aquí algo no encaja, ¿no? Con esa serie de síntomas muchas veces hay que parar, hay que hablar claramente de que estamos sospechando este determinado problema, y nos hemos encontrado muchas veces en la consulta con el problema importante de que el paciente ya empieza a ser consciente del problema y te pide por favor que no se lo cuentes a la familia. Caramba. Cuando la familia es fundamental Claro. en el tratamiento de este problema, ¿no? Es fundamental el compartirlo con los tuyos, que son los que verdaderamente te van a ayudar en hacerte consciente que este problema existe. Ten en cuenta que la diferencia que existe en este tipo de pacientes en la anorexia es un miedo atroz, y además no hay cosas más importantes que no engordar. En el bulímico o la bulímica, el problema es te pega auténtico atracones y después vas a vomitar y tienes que purgar, o bien con diuréticos, o bien con laxantes, o bien con vómitos, y ese ácido daña la boca. Luego la falta de una alimentación equilibrada, porque esos atracones son más bien dulces y grasos, y desequilibra por completo los elementos que necesitamos en toda la alimentación.
Y luego los compulsivos, que es esos atracones de comida de gente auténticamente adicta a la comida, ¿no? Entonces, todos esos pacientes, muchos de ellos como en anorexia, con una auténtica obsesión por el deporte, haciendo 3 y 4 y 5 horas de deporte al día, son auténticos obsesivos, y además entusiasmados encontrando siempre dietas mayores porque nunca terminan de verse en un peso normal. Ahora en estos días hemos visto en la prensa actual otra vez la insistencia de ese modelo de la moda que nos viene impuesto, de que parece que la triunfadora es la delgada y que la guapa es la flaca, ¿no? Que nosotros lo vemos desagradable, pero la persona no tiene una sensación de la auténtica realidad de lo que está viendo. Es un verdadero problema. Entonces, por una parte, hacemos nuestro análisis de saliva siempre, hacemos la restauración de la boca y después de eso hay que, además de eso, aplicar unos calcificantes, una restauración en los dientes. No es complicado en la clínica dental abordar el problema a nivel bucal, pero se tiene que ver acompañado de ese tratamiento, esa ayuda de la familia y esa ayuda del profesional de la salud mental también, ¿no? Claro, entonces para terminar, después de este recorrido, que lo que hace es llamar la atención de la persona que nos está viendo, de la familia de la salud a toda costa, en que el odontólogo puede detectar ese problema, pero lo que hay que hacer es, el odontólogo soluciona esos desgastes, esa falta de saliva, soluciona toda esa problemática que está en la boca, pero a la vez inicia el camino de una terapia por parte de otros profesionales que tienen que hacerse cargo, ¿no? Como en tantas partes de la medicina. ¿Y qué hacéis? ¿Afrontáis y habláis con la familia? ¿Convencéis al paciente, en caso de que no quiera, de que es necesario un cambio? ¿Cómo lo gestionáis? Los pacientes necesitan mucha charla, necesitan mucho cariño, porque realmente es un problema conductual y es un problema psicológico importante, y son pacientes además con mucho remordimiento, con mucha autoexigencia, con personalidades de una perfección que no alcanzan nunca, y son personas con un estrés interno bastante importante. Necesitan mucho cariño, aparte del arreglo bucal, que por supuesto también es necesario, ¿no? Claro, claro. ¿Y habláis con la familia? Siempre. Sí. Siempre. Es importante. Haces un diagnóstico bucal y en ese diagnóstico bucal está incluido las otras partes que estamos sospechando y que también hay que tratar indudablemente. Oh, qué interesante, de verdad. Me parece importantísimo que podamos saber estas cuestiones, porque son elementos que van a condicionar la vida de esas familias que lo sufren, ¿no? Sí. Y sigue siendo la boca una ventana a toda esa cantidad de patología de todo el organismo, efectivamente. Muchas gracias, Alberto. Gracias siempre a vosotros por contar con la clínica.